Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy iniciamos travesía con Deluxe Mixture de Peterson. Pues muy bien, compañeros de ruta, vamos a iniciar esta cata de este Deluxe Mixture de Peterson. Es un tabaco que ya hemos probado y la verdad es que a mí personalmente me ha sorprendido mucho porque es un tabaco que el fabricante indica que tiene nueces, vainilla y miel. Y la verdad es que dentro de que es un tipo de tabaco que a mí personalmente me gusta mucho, debo decir que la calidad me ha sorprendido una barbaridad en estas previas que hemos echado estos días atrás. Pero hoy vamos a compartirlo con todos vosotros. Así que vamos a cargar las pipas de este tabaco. Si acaso mientras cargamos, que Dani deje pues, un vídeo para que se vea un poco, que veréis que es el típico corte suelto, es un tabaco que tiene bastante Cavendish. Sí. Yo entiendo e imagino que es lo que habrán usado para fijar estos sabores. Y bueno, cuéntanos un poco, porque se compró a nivel nacional, Sergio, cómo fue que te lo enseñaron en el estanco y demás. Porque yo la verdad es que este lo había visto alguna vez la lata, pero no... Bueno, básicamente me pasé por un estanco que tenemos por aquí cercano, que no es el de Tarragona, que siempre mencionamos, porque de vez en cuando tienen algún tabaco así un poco fuera de lo normal. Sí que es verdad que, bueno, tienen los típicos Borkum Riff, tienen los típicos Amsterdamer, y bueno, cosas así como más clásicas, más que siempre están ahí en todos los estancos, ¿no? Sí. Que aunque no se... Cascan también me parece que tenía. Sí, que aunque no esté... Hay muchos estancos que aunque no se dediquen ni están un poco centrados en la pipa, Borkum Riff siempre va a haber, ¿sabes? Samuel la había, ¿no? No. Y nada, y preguntando así un poquito qué tenían de tabaco de pipa, pues me sacaron el Early Morning, me sacaron el Nightcap, el Capstein, cosas así como más dentro de lo que cabe, que si están un poquito especializados siempre tienen. Y me sacó este. Dije, hostia. Dio un Peterson así y tal. Y nada, estuve informándome un poquito por internet en el momento, y el hecho de que tuviera pues esa vainilla, esa miel y ese toque de nueces, dije, pues mira, me lo llevo, lo voy a probar, a ver qué tal. No recuerdo exactamente el precio, pero rondaba los 10 euros. Y me hizo un hombre muy feliz. Y le hice un hombre muy feliz. Así. Ahora os contaremos cómo fue mi cara y mi anécdota cuando abrí la lata. La verdad es que conquista, ¿eh? Sí. Es un tabaco que ya comentamos que hay que dejar airear un poquito. Si este es un tabaquete que hay que dejarlo sus 40 minutitos, lo puedes dejar tranquilamente. Por lo menos sin miedo. La lata cuando está recién abierta. Sí. Luego ya supongo que irá cogiendo un poco más de aire con los días. Esto lo voy a apartar. Vaya hombre, ahora el muelle. Ahora. Echar el papelico. Un primer encendido. Yo voy ahora con el primer Lo encendido. dejo por aquí. Que habéis corrido como... Boyacos. Claro, el anillo aprovechamos el tiempo, que el tiempo es dinero y oro. Y lo que voy haciendo es, con tu permiso, ya que este tabaco es de... Pues no te lo doy ahora. Es del Tito Sergio. Ahora hablaremos también de con qué vamos a maridar hoy y demás. Pero vamos a dar un poco de protagonismo ya a este tabaco, antes de nada. Y voy, con su permiso, lo tengo o no, lo voy a hacer. Ya de entrada, bueno, la típica, como habréis ya visto en el vídeo y demás, pues bueno, la típica, como le digo yo a veces, la galleta de seguridad esta que viene, que es como que mantiene el tabaco, pues supongo un poco pues, para la humedad y demás, muy bonita, con la planta de tabaco, que es una pasada. El olor que tiene este tabaco es que, la anécdota fue la siguiente, teníamos que decidir qué tabacos íbamos a reseñar la semana siguiente, y entre una cosa y otra, este para arriba y este para abajo, pues fue este, que fue uno de los que, aparte que yo... Cuando leí lo que llevaba dije, Sergio, esto promete, y es que tiene un olor a... Este es de los olores más deliciosos que he podido oler en tabaco. Claro, estos son mi gusto, que a una persona que le guste los tabacos afrutados, a otra persona que le guste los lataqueados, pero a mi gusto, frutos secos, esa vainillita, ese como dulzor de la miel, está muy logrado. Realmente es un tabaco que es más que un pastel, es un bizcocho. Es un bizcocho de nueces. O un panetone de nueces, no sé si...
A mí realmente lo que a ver, no me conquistó porque estaba cerrado, ¿no? Pero me llamó mucho la atención ese toquecito de nueces, porque a mí las nueces me pirran un poco. A mí me recuerda un poquito a, hablando de diferencias, pero un poco al Danish Mixture de Davidoff. Ese toque como, lo que pasa es que el otro es más achocolatado, pero el toque de nueces está ahí. A ver, Dani, tú que... Sí que el otro predomina más ese chocolate, Sí. casi con leche. Y este es más como vainilla y nueces. Sí. Yo creo que es lo que a mí me ha... Y también se nota la miel. Toque dulce. Ese dulce de la miel, al menos a mí es lo que más casi me predomina aquí. La verdad es que fue, ya digo, fue abrirlo y decir, madre mía. Que esa primera vez que lo fumamos, aún dejándolo airear, notamos que quizás necesitaba un poquito más. Por eso lo que comentaba Sergio de que necesitaba un rato generoso. También otra particularidad que tiene este tabaco, aunque hay muchos como él, pero es un tabaco que es muy bonito. O sea, es el tabaco este así coloreado entre el Cavendish, el Golden Virginia, el Barley, que creo que también tiene. Me parece que también tenía... Barley, era Barley, Virginia o sea, Golden Virginia y... No, Cavendish y era Virginia. Black Cavendish y Virginia. Solamente, pues mira, Solo. pues no. Pues todo entonces lo que veáis así es Virginia, Golden Virginia. Tabaco que ya digo, es que es bonito solo en vista. Son esos tabacos y además se nota ese toque como un poco pegajoso. Pues vamos a guardarlo. Es un tabaco que a mí personalmente, a la hora de encender, me amarga un poco. Cuando enciendes, amarga un poquito este tabaco, pero luego obviamente se asienta, se relaja ese amargor y ya pues empiezas un poco a distinguir esos matices. Pero de encendida, de buenas a primeras, las primeras 2 bocanadas son amargas. Sí que de buenas a primeras lo que primero viene es ese... Después de esas bocanadas de amargor, sí que te viene bastante ese dulce de la miel. Sí. Bastante... Que es verdad que hay tabacos, claro, que estás encendiéndolo, ya te viene el aroma como del tabaco. Y aquí es como un amargor, un previo, un fortor, y luego lo que comenta Dani es verdad, es como enseguida ese dulce. Es un amargor que con el sabor así un poquito de la nuez me recuerda a las almendras amargas. Hoy vamos a maridar con un café con leche. Típico aquí en nuestras tazas de abuela. Que yo creo que va a acompañar muy bien a esta fumada, por el carácter del tabaco que es así como de vainilla. Es un tabaco, para mí sí que este sería un tabaco de silloncete, ¿eh? Un tabaco de sillón de estos de otro ámbito, pero un tabaco así de otoño. Por eso fue uno de los motivos que decidimos de sacarlo ahora, porque digo, es aquello de ahora en otoño, con el clima, las hojicas cayendo, todo marrón y este tabaco así de nueces, vainilla y demás, pues la verdad es que a veces buscarle según qué temporadas a según qué tabacos parece una tontería, ¿no? Pero es que hay tabacos que van muy de la mano con la temporada en la que estás. Y los tabacos así como más... que tienen esos dejes a frutos secos, sí. No sé, es como que te apetece más en otoño. a mí sí tiene vainilla todo el año. Normalmente, a ver, es verdad que en verano con el calor, sí que es verdad que a lo mejor me apetece más un Virginia o un Vapers, sí que es verdad. O como un Kentucky. Kentucky Beard. Para un veranico está muy muy bien. Casi todos los Virginias, así un poco más herbales, tipo Golden Glow, Gold Rush, o algún Capstan, un Flake. Capstan, sí. Es como que, no sé, sí, con una cervecita fría. Y esto sí que es verdad que en otoño, en invierno, o una tarde que estás a gusto en casa y te relajas. Ahora sí, lo chafa un poquito y me estaba haciendo la pipa. Tú lo notabas, ¿no? Hacía como sí.
A mí lo que me pasa es que aún con esta pipa a veces me vienen esos sabores a madera. A mí aún... Mira que ya le he dado caña a esta pipa, pero aún Se así... nota mucho cuando una pipa rueda y rueda, ¿eh? Se nota, Se nota mucho, ¿eh? Cuando una pipa todavía tiene ese puntito crudo, se nota. Sí, pues yo lo estoy notando de ese sabor a esa madera. Al fin y al cabo es que esta pipa es como aquel que dices nueva. Pipas, esta ya, yo la compré, me parece que fue para las navidades pasadas. Me acuerdo de verdad que las comidas de navidad te dije, mira qué pipa me he comprado, que era la Peterson esta. Cuando tienes una pipa que tiene años, estás fumando años con ella, se nota. Como esta Mastro y Se nota, Paja o mucho. otras que tengo yo, Sabinelli, que Muy es como bien. dices, quiero catar bien el sabor del tabaco. Siempre, claro, no sea una pipa que uses para inglesas o con la taque, la de golpe fumes otro, entonces te va a mezclar sabores. Se nota el tabaco cuando lleva ya un tiempecito aireado comparado con la primera fumada que hicimos, que digo, no es que estuviera mal, pero sí que aún le faltaba, acabamos de despresurizar la lata, la dejamos, y aún así lo dejamos un ratito, que íbamos hablando. Sí, lo dejamos un ratito, pero aún así, pues esas pequeñas humedades del tabaco se notaba. Y hoy está mucho mejor. Este tabaco cuando reposa, cuando respira, si lo dejas unos 40-50 minutitos que vaya aireándose, que esa humedad pues se evapore un poquito, gana muchísimo este tabaco. Para dar un detalle más sobre el tabaco, por lo menos lo que viene aquí en lata, tabaco con Black Cavendish y una selección de Virginias maduros de Brasil y África. Importante el detalle. Mezclado, bueno, como lo que ponía al principio, this Black Cavendish a selection, así, mezclado con Black Cavendish. Yo creo que aquí Peterson ha hecho un tabaco muy notable. Pues Este en concreto no lo había probado nunca hasta que lo trajo Sergio. Sí que me sonaba, bueno, porque a veces los catálogos de Peterson y ves todas las latas y te suenan, pero no lo había probado. Que por cierto, yo no lo metería en el saco de los aromáticos, lo metería en un semi-aromático. Porque sí que es verdad que tiene esos puntos, pero no es un aromático pesante, cargante, es un aromático que tiene pinceladas. Sí que sería más una fumada danesa, por ejemplo, eso sí. Es que a mí me recuerda un poco al Danish Mixture, es diferente, pero que es del rollo, que se entraría un poco como en eso. Que ese, por ejemplo, es aromático, pero decía el fabricante que lo aromatizaban con la mezcla de los propios tabacos, que no le metían un topping excesivo. Y esto es cierto que se va a notar. Yo noto, por ejemplo, perfectamente los toques herbáceos del Virginia, están ahí. Y no es cargante, como dicen, no es un aromático de estos punchagudos que va ahí a cuchillo. Para nada. ¿Tú, Dani, qué opinas? A ver, no está mal, está bien, está conseguido. Esos toques de almendra, digo de nuez, perdón, sí están, esa miel se nota, el vainilla es muy suave a la vez que está con esa nuez. Es como si habrán cogido las nueces y las habrán bañado en vainilla, la verdad, las dos juntas, y la miel por separado. La verdad sí que se nota bastante bien. Pero en mi caso, por ejemplo, este no me atrae tanto, la verdad. No como, por ejemplo, al Ángel, que le ha encantado. A mí no... Mira que es un aromático, semiaromático y eso, pero a mí no me ha llegado a congeniar también. Que bueno, el Ángel le dice, lleva vainilla, le da 4 estrellas directamente. Pero que está muy bien logrado este. Hay otros que no vean, ¿no? Hay otros que ya sabéis que ha sido como no. O que pone, tiene frutos, frutas rojas, no sé qué, vainilla, y yo, bueno, no, a mí no me gusta, ya pues. Pero este en concreto creo que es un tabaco muy suave, muy redondo, tiene un humo muy también. Dulce, muy dulce. Exacto, tiene un toque dulcito y el humo sí, que a veces también nos dejamos hablar este aspecto importante del humo, aunque normalmente intentamos siempre pasar por todos los ámbitos, pero tiene ese humo, por lo menos a mí, paso por nariz, no me está picando, supongo que como todo, si se calienta, ¿no? Con aspiraciones lentas y sacando por narices noto mucho el tema de los frutos secos. Totalmente, la nuez se nota un montón Sí, por sí, nariz. sí. Sí.
y tiene un humo que, aunque si le das un poco es cuantioso, se nota la redondez y un humo un poco masticable, no tampoco como otro es tan denso, pero está ahí. Pero en el rato, que no llevamos mucho rato fumando, pero es un humo que Sí, enseguida se va. Yo lo que noto, sobre todo en boca, en lengua, es la dulzor de la miel. O sea, me abruma lo dulce que es este tabaco. Y luego en nariz sí que noto las nueces, pero al final de todo, cuando ya se ha salido todo el humo, noto esos picantes de la Virginia. Ese pequeño picazor que es propia de la Virginia, no... A mí este tabaco, por ejemplo, en boca, sí que lo que hemos dicho, por nariz más la nuez, esa vainilla, y por boca muy dulce. Pues a mí en la boca, por ejemplo, cuando ya he sacado todo el humo, me lo deja como picantoso la boca. A mí me mola. Es un tabaco que además no lo considero un tabaco plano. Creo que es un tabaco que da bastantes matices y es un tabaco que se puede jugar con él, en el sentido de que puedes ir pues eso, buscando esos matices. No es un tabaco plano, que es como lo mismo, por boca, por nariz. Es un tabaco que te va dando esos matices. Por lo menos lo considero yo así. Por lo que es un tabaco que te puedes animar a retomarlo. A mí los tabacos que me pican, dentro siempre de mis gustos, claro, son esos tabacos que, o una de dos, o no les acabo de pillar bien el punto, que digo, me gusta, pero hay una fumada que a lo mejor digo, aún no le he conseguido, o noto que a lo mejor la fumada se me puede torcer un poco, y es como, tengo que fumar más lento la próxima vez, y es como si fuera un videojuego, me pico con eso. O bien los tabacos que realmente noto, que digo, ostras, por aquí, la nuez, o sea, el tostadito, en la boca el dulzor, el vainilla lo noto en ambos lados, y eso es como que me llaman a retomarlos en otro momento. Y creo que la verdad, Peterson con este tabaco, para una persona que le gusten las fumadas danesas, creo que puede ser un tabaco de rotación, sinceramente. Aparte vais a encontrar un tabaco, como ya hemos dicho, suave, dulce, con esos aromas a vainilla, a nuez, frutos secos. Realmente es un tabaco muy rico. Muy buena compra, sí señor. Además un tabaco que, por cierto, fuma muy bien. La ceniza gris blanquecina muy correcta. El tabaco baja muy bien. O sea, yo diría que una velocidad media. Ni muy rápido, ni muy lento, baja medio, ¿no? Es un tabaco que creo que es sencillo de fumar, pero a la vez te da matices. Te da un poco para descifrar y... Por eso decía antes que puede ser un tabaco para estar en una tarde en un sillón escuchando música o leyendo tus libros. Es un tabaco que... Yo me lo apunto. Este va a ser uno de los que a nivel personal, por lo menos una latita ahí embodegada la quiero tener. Ya no embodegada para dejar pasar el tiempo, sino para tenerla ahí, porque es un tabaco que me gustaría, la verdad, volver a él. Sí que es verdad que es un tabaquete que tienes que darle un poquito de atención para notar esos matices. Está muy rico, ¿eh? Pues está muy rico. Y con el café le da un toque como que lo suaviza todo. Aparte que el café se vuelve muy dulce. Sí. Pero mucho. Ya de por sí con un café con leche, un té con leche, es como que la fumada la redondea mucho, y para este tipo de tabacos... Encima a mí el café me gusta con miel, o sea. Yo no le echo azúcar, le pongo miel. A mí me ha flipado. A mí el Tito Peter con este tabaco me ha flipado. Que aquí sale el dibujico del hombre este que parece como el Capitán Cook pero con gafas. O un poco el Scrooge en la película de los teleñecos. Me recuerda un poco así. Además parece como si fuera como unas calabas o algo así sale. Pues a mí ya digo, el Tito Peter con este tabaco, la verdad, personalmente debo decir que
que me ha sorprendido, y evidentemente que decía Dani lo de vainilla 4 estrellas, no, pero sí que yo a este le daría bastante buena nota. Vamos a ver qué dicen o qué han comentado o qué valoración tiene. Bueno, pues como siempre decimos, en Tabaco Review sobre 4 le están dando un 2,9 con 66 valoraciones. No son muchas, pero tampoco son pocas, la verdad. La gran mayoría son 4 estrellas, hay 21 personas, de 3 estrellas hay 25, de 2 estrellas hay 11 y de 1 estrella hay 9, o sea que tampoco no está nada mal. Y como siempre, pues de fuerza es leve, saborizante suave a medio, sabor leve a medio y nota de habitación agradable. Muy agradable. Este es un tabaco que lo enciendes y notas ese aroma agradable y como bien decía antes Sergio, aquí se corrobora en Tabaco Reviews, sabor leve a medio, no es un saborizante Exacto. extremo. Es un tabaco que realmente que incluso a alguien que no le gusten, como decías, los aromáticos, lo puede llegar a fumar. Es un tabaco de postrecito, una tarde con un café con leche, un bizcocho, puede entrar bastante bien. Y la verdad es que, bueno, 21 valoraciones, 4 estrellas, que es el máximo, y luego 25, que están casi ahí, con 3, la media queda en 2,9. Es un tabaco merienda, totalmente. Y aparte os va a dejar una olorcita en el ambiente muy rico. Sí. No, rico, rico. Casi navideño. La gente, la mayoría... Yo personalmente, bueno, ya al final de la fumada diré lo que sería mi nota. Es que aquí, claro, la cosa está en que es o 1, o 2, o 3, o 4 estrellas. Me voy a esperar al final de la fumada. Esta que estoy haciendo ya con el café y para no hacer spoiler. Es que además es diferente a todos los que... Me recuerda un poco, ya digo, claro, esto va a paladares. A mí sí que me recuerda al Danish Mistur de Davidoff, solo que el otro, como bien decía también Sergio, es más achocolatado. Quizás es un poco más el punto aromatizante, es un poco... Los sabores son más intensos, ¿no? Aquí es como más light aún. Sí, aquí es más suavecito. Y es como que tabaco como este no me he encontrado con ninguno de este matiz concreto. Ha sido más de, o que sabe más a vainilla, o como por ejemplo el de McBaren, el roll cake de vainilla que reseñamos y que hicimos el vídeo con Fabián, pues tiene claramente un toque más a vainilla, es otro rollo, a ese sabor como batido de vainilla malteada, como decía Fabián muy correctamente. Este es otro... Es que es otro rollo, es como más suave, pero notas también a la vez los sabores muy bien definidos. Y fuma muy bien. Fuma... Estoy charlando, bla bla bla, y el tabaco... Sí que... Tú sabes qué nota le pondrías. También te esperas, ¿no? Al final a ver qué tal. A ver, más o menos. La ceniza crea un poquito de arenilla. Es de esas cenizas que te queda la arenilla así por encima de la ceniza un poco suelta. Haciendo así un poquito. Y ya está. Y he dicho, y para el Peterson, me llevo la Peterson. Peterson más Peterson. Peter al cuadrado. No, esta pipa es que me fuma. Para cuando a veces nos preguntan a algún suscriptor últimamente que nos ha dicho, una pipa para iniciar. Las Peterson están bien, algunas Savinelli en Amazon, aquí sin hacer publicidad, pero en Amazon hay una Savinelli que está una recta, no me acuerdo el modelo, es como para principiantes, una recta que está por 52 y por 49 una curva. Que como decía un hombre que la compró, decía, mejor una pipa Savinelli que 10 malas. Sí que es verdad que yo, si vas a iniciarte en el mundo de la pipa y vas a fumar en pipa por primera vez, recomendaría las de maíz, porque son mucho más baratas y, a ver, no va a ser una fumada igual, porque las pipas de maíz, aparte de que suman un dulzor extra en las primeras fumadas sobre todo, también se nota un pequeño sabor a madera cruda, porque cuando llegas al final, las pipas de maíz están confeccionadas de tal manera que hacen un agujero, le clavan un troncho de madera así, y está un poco ahí la madera sobresaliendo, e incluso con pelillos de rebaba y tal, y cuando eso quema por primera vez, se nota mucho el sabor a madera cruda.
Entonces, pero aún así yo os recomiendo que empecéis siempre con una de maíz, porque realmente son pipas muy baratas, que 14 euros te puede costar una pipa. Y si te gusta, lo vas a saber. Y si no te gusta, también lo vas a saber. Aunque siempre intenta darte un margen para saberlo, porque las primeras fumadas a veces suelen ser muy desastrosas. Y si ya entonces te gusta, pues ya me miraría una pipa de 50, de 80 euros y ya estás muy decidido. Que ahí, pues bueno, están las Peterson, las Savinelli, están las Bruque, me parece también, que son valencianas, que también están muy bien esas pipas. Sí, realmente sí, es una opción que mucha gente lo recomienda para iniciarse. Yo aquí lo único que puntualizaría es que depende... Claro, lo que pasa es que a lo mejor alguien que se inicie normalmente a lo mejor es un tabaco neutro. Lo que pasa es que si vas a fumar a lo mejor un lataqueado, una de maíz, bueno, que también se puede, obviamente, hay gente que lo hace, ¿no? Hay pipas de maíz negras, o sea... Yo, por ejemplo, desde que empecé, a mí nunca me han llamado las pipas, personalmente, nunca me han llamado las pipas de maíz. Ahora es cuando estoy empezando un poco que Sergio se compró, bueno, ya las enseñó en el vídeo de las pipas. Y aparte que, bueno... Sé que son pipas que dan ese dulzor extra, a mí me gustan mucho los Virginias, este tipo de tabacos, y es una cosa que a mí, por ejemplo, no me llamó la atención y empecé con una... Pero claro, eso sobre todo alguien que diga, pues mira, yo, como dice él, quiero probar si me gusta. Pues es una opción muy buena y fuman muy bien, todo el mundo lo dice, y de hecho hay mucha gente que es enamoradísimo de este tipo de pipas. A mí sí que me gusta mucho este tabaco. Está la pipa ahí que me sirva un poquito. Tranquilo, a mí ya me sirve desde hace un rato. Está llamando a sombra gris ya. No, aquí lo bueno es que... aún me queda un poquito, pero bueno, a veces se queda una hebra o algo así como cuando pones la lengua de la... La verdad es que lo voy a tener difícil porque sé que una estrella no le daría, 2 estrellas tampoco, y estoy entre 3 y 4. Yo le daría 3, a mí me ha gustado. Yo 3 seguro, lo que pasa es que mi nota sería como un 3,5, no sería un tabaco de 4, malo... pero claro, como no puedo dividir, entonces como que me quedo un poco ahí entre decir, es que sería mi valoración. Como... Pues es más fácil, en vez de decir sobre 4, valorar sobre 10, y ahí tienes un campo más grande. Ya está. Estamos cambiando las reglas. Claro, para mi gusto, de este tipo de tabacos, yo sé que le pondrían un 7,5, 8. Estamos con el medio, 7 u 8. 8. Es que... 8, porque me parece que el toque ese de las nueces, la vainilla, está muy logrado. Y es un tabaco que no es nada agresivo. Fuma muy bien. Y deja un sabor en boca riquísimo. Con un toque ese amarguito, como decías, pero muy rico. ¿Tú, Sergio? Yo un 3. Sobre 4. ¿Sobre 4 o 3? Yo le voy a dar también un 3. Porque a lo mejor hay otros tabacos de este tipo, ya digo, de esta línea en concreto así, con este rollo que es como un tabaco que tiene ese toque, pero tampoco es muy aromático, suave. Pero quizás le pondría un 3. No me ha sorprendido de los que más, pero muy, muy gratamente sorprendido. Pues yo, sintiéndolo mucho, le doy un 2. Raspado. Fuera de mi casa. A mí no me ha impresionado nada, la verdad. No me llama nada este tabaco. No digo que sea malo. Ojo, porque es buen tabaco. Se fuma muy bien, tiene buen sabor. Está muy bien en muchos ámbitos. Pero a mí, como para fumármelo más veces, no. La verdad que no. Eso es lo bueno, la variedad de este mundo, de que todo el mundo tiene su paladar, sus gustos y... No, lo bueno es que es más para nosotros. Eso también es verdad. Tabaco también se puede conseguir a nivel nacional. Pues ya me pasaré por ese estanco y le preguntaré por este tabaco. Me gustaría que, si lo habéis probado, dejarais comentarios para ver qué os ha parecido, si lo conocéis. Así también un poco pues intercambiamos opiniones. Yo creo que este lo habrá probado la gente seguro. Siendo un Peterson. Aparte de siendo un tabaco que es fácil de conseguir. Claro. La verdad es que Peterson, como bien dijiste el otro día, si Peterson dejara de estar en el mercado,
más de uno, más de dos, más de tres, lloraríamos, ¿eh? La verdad que sí. Pero no por este, yo al menos. La verdad es que sí, porque aparte de siempre es un tabaco que... No está lloraría, ahí. pero ya está. Se la ha fumado entero. Es un tabaco que siempre ha estado ahí y la verdad es que si se va a Peterson sí que hay otras grandes marcas, pero son muchas de ellas marcas que van y vienen. Que hay veces que no encuentras ninguna, hay veces que hay problemas, hay veces que tienen las estanterías llenas y es como que... Y Peterson siempre ha estado ahí, al menos aquí en España. Claro. No, me encanta el paso por nariz que tiene. La verdad es que está muy muy bueno. Al final es un poquito más, los tostaditos se suben, ¿eh? Esos tostaditos... Un poquito el amarguito también. El amarguito, se, exacto. Se acentúa. Yo este tabaco no es de los que, por ejemplo, todo se puede maridar con todo, pero yo, por ejemplo, un licor, un whisky, un ron... A no ser que sea algún licor de nueces... podría o- estar bien, ¿eh? Siempre, si buscas licor, siempre encuentras alguno. Si eres el borrachuzo del barco, siempre encuentras un licor. Dani, estás ahí ya en las últimas, ¿no? Dani está sorbiendo. O sea, un poco como... Es que también lo que me ha pasado es que me ha pillado humedad abajo. Suena Este. suena a heladería en verano cuando está al final del granizado, cuando está, ¿sabes? Cuando ya está al final del granizado. A mí me parece que tenemos que hablar más tú y yo porque a él no le ha gustado tanto. Cosas que pasan. Pero bueno, realmente ya hemos dicho casi todo, realmente. Y ahora que ya estamos prácticamente terminando la fumada, el ambiente sigue estando bien, Muy bien, no se ha cargado de humo, ha quedado una olor muy A bizcochito. muy rica en el ambiente y... Tabaco agradable. No va a ser un tabaco de esos que deja, cuando entre alguien después va a decir, oye, qué pesta a tabaco. No, porque como se quedan esos dulcitos, esos... Incluso fumando con gente al momento, no es un tabaco agresivo, ¿no? Es un tabaco que en sociedad puede ser gentil en el aroma. Realmente sí. ¿En eso sí estás de acuerdo? En eso sí estoy de acuerdo. Y luego el sabor en boca dulce y tostado. También te lo dejo. Es lo que te deja en la boca. Claro, la boca te deja buen gusto en la boca también. A mí lo que me ha molado, lo que he dicho antes, que no considero de verdad, de corazón, que sea un tabaco plano. No. Te puede gustar o no, pero que es un tabaco que entre el tostadito, entre un poquito ese toque amargo y picante, el toque del Virginia ese más... Toca de Virginia. Sí, Y- que también con el retronasal y todo eso, entre que te viene un poco más de miel, un poco más de la nuez y un poco también de vainilla, que no siempre es a la vez todo o todo junto o separado, sí que va cambiando cada vez que le das una calada al menos. Que yo creo que pondría, quizás, nueces, vainilla y la miel vainilla, no sé en qué orden, pero creo que predominaría los frutos secos nueces, quizás la vainilla y luego la miel, o depende, porque en boca A mí la miel... mitad de la cazoleta me ha salido mucha miel. A mí Me venía un dulzor muy yo le voy a dar bestia. un toque más para para mí darle un prácticamente desde el principio ha sido miel, nuez y vainillas casi ¿Sí? junto. Le voy a dar un fuego más para hacerlo un poco más intenso, ya veis que noto ya en este último tercio. Es que yo ya no me queda nada. Sí que al principio, en el primer fuego, como igual que en el encendido inicial, un poco ese amargor, también normal si estás... Se vuelve a acentuar, sí. A mí, personalmente, no me ha creado humedades. A mí sí. Poquito, Pero a lo no. mejor que haces así un poquito en la boquilla, pero nada, un poquito de nada. A mí un poquillo, pero supongo que también es como digo, porque la pipa todavía no la tengo totalmente Filtro, aplotada. tampoco tiene filtro, Tampoco mejor. uso filtro ahora mismo. No es una fumada de esas que te gorgotea No, la viva que empieza... no veo al Dani. Es que ya no me queda nada. Está el fantasmilla ese de los cazafantasmas, el Slimer, está así, ahora mismo. Cogiéndose algo así. Es que yo ya me la he acabado.
cosas que pasan. Yo ahora lo estoy disfrutando un montón. Lo he vuelto a reencender y menos en el primer toque, que sí que era un poquito más... como más, bueno, ese fortor amargo, pero ahora otra vez vuelve a lo que es la esencia de este tabaco y muy rico hasta el final. También estoy ya casi al final del todo, pero... no sé, yo la verdad es que a mí sí, a mí me gusta bastante este tabaco. Es verdad que, bueno, yo estoy fumando en este caso con filtro. Luego también eso es otro debate abierto a... Sí. que mucha gente pues no le gusta, dicen que lo redondea. Yo me he acostumbrado de hace tiempo a fumar con filtro. También a veces he fumado sin filtro. Y no sé, yo cuando he fumado sin filtro, personalmente, no me ha creado la pipa humedades, realmente. No sé si es porque fumo ya de por sí un poco más lento y demás. Pero que no uso el filtro por el tema de que me cree humedades sino un poco también por lo que, bueno, dicen que es como que muchos agentes nocivos de la combustión los retiene el filtro y porque quizás sí que es verdad que redondea esas aristas o esos picos a la gente que fuma más danesas, puede ser, me he acostumbrado y yo personalmente como mi paladar y yo pues noto los matices, noto los cambios de tabaco, pues como es un gusto muy personal, a veces parece que tienes que ir con cuidado, luego dices, no, fumo con filtro, es como, no sé, supongo que como todos son gustos y hay que respetar todas las formas de fumar. Que a lo mejor se pueden notar más matices, no digo que no. Yo es como que noto el humo un pelín más frío y no sé, a mí hasta al revés, hasta incluso es como que noto más definición, pero claro, que no es la verdad absoluta, es una opinión personal solo. ¿Y a gustos? Hay mucha gente que dice que los filtros de carbón activo te ensucian un poco el sabor, no sé qué. Nosotros que utilizamos ese piolita en gran medida, así que ese cambio de sabor, que te ensucie el sabor del tabaco, realmente nosotros al fumar con filtro de sepiolita no lo notamos, realmente. Yo personalmente fumo con los dos, porque tengo los de White Elephant de sepiolita y los de Bowen. Y yo personalmente no noto tanta diferencia. En los de madera de balsa sí que es verdad, además nos dejó un comentario un suscriptor que decía que era como un poco una fumada más pura, que no redondeaba tanto. Pero yo personalmente, hablo de mí, no noto tanta diferencia. De hecho aquí están los de sepiolita, de White Elephant, y ahora estoy usando los de Bowen. Uy, este es el tuyo. O sea que la mía no está ahí. Estoy usando los de Bowen, que cambiaron hace poco, y lo que es el tapón de plástico azul, que era el que miraba hacia ti, pues ahora son los dos que eran de qué material ponía que era el filtro, lo miramos el otro día. No me acuerdo ahora mismo. Iba a decir acrílico, no de... No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, que es como supongo que Claro, sí. Sí, Exacto. toda la vida. Estoy de acuerdo. de cerámica, que no me salía, como un tipo de cerámica. Y la verdad es que a mí me gustan incluso más que los que había de plástico azul. Pues no noto tanta diferencia. Sí que noto a lo mejor... En el tema de la humedad dicen que los de sepiolita retienen un poco más de humedad, dicen, he leído en algún foro que es como que son un poco mejores o que es un sistema mejorado de los de carbón activo, pero como yo ya digo, suelo fumar bastante lento y con cuidado, el tema de humedades no es el problema en mi caso. Pero bueno, gustos. Los colores. Yo creo que estoy ya casi terminando y... Me ha creado a mí un poco más de humedad, por ejemplo, en esta pipa, porque no está al 100% curada ni le he dado tanta, aunque yo para mí le he dado bastante, la verdad, creo yo, y aún así me ha creado un poquito de humedad, pero de eso de que no sale, no sube ni por el caño, ni siquiera. Y eso que ha sido sin filtro ni nada. Bueno, pues para ir finalizando, no sé si queréis comentar alguna cosa más. Creo que no. Creo que por gusto se ha quedado bastante evidente, más o menos como... Ya digo que le daría como Sergio 3 estrellas, porque quizás no es un tabaco que diga, me ha flipado a muerte, pero sí que es un tabaco que me ha gustado bastante para las 3 estrellas. Si tuviéramos que sacarle algo, por decirlo así, negativo, que sería a lo mejor que hay que tener cuidado con la humedad al principio, de que se airee un poco, y fumarlo yo creo que es un tabaco que pide una fumada relajada y lenta. Sí, porque tiene pinta de que es un tabaco que si lo empujas un poco, se van los sabores.
pero rico hasta el final. De hecho, ahora continuaré fumando después de finalizar el vídeo lo que me queda. Así que hasta aquí el vídeo de hoy de Deluxe Mixture de Peterson. Como he dicho antes, dejar comentarios por favor si lo habéis probado, darnos vuestra opinión, así un poco pues comparamos, también decirnos si no lo habéis probado pero que os gustaría probarlo, etcétera, y estaremos encantados como siempre de leerlo. Y nada más, hasta la próxima travesía, compañeros. Nos vemos. Adiós. Venga, da igual. Vamos para adelante. Venga, va, sí. Que no te lo llenes, que no te lo llenes. No, lo llenamos en... y ahora sí, no. Tal cual. Vale, pues entonces... Tejunios y barbuncios y todo lo que queráis poneros bien. Tú que estás muy lisito. Sí, toca. Mira, toca. Pues ahora mismo coges un trocillo de papel, mira, coges una hebra, haces así, ¡pum! Y se pega en la barba del Dani. Fue que te la has alisado también, ¿eh? Sí, pero ahora coges esto, haces así, ¡chum! Y haces ¡prum! Y se pega en la barba del Dani. Es que entre la mascarilla y el casco, esto se me queda... esto se hunde y esto Sí, me sale así. Ya. Y me da mucha rabia. Lo dice, no lo cuento, ¿eh? Que al Seca se le hacían ondas así.